todas. Es una satisfacción poder tener hoy al doctor José del Cura, con una gran reputación por todos conocidos, para hablarnos de un poco del intervencionismo guiado por ECO en urgencias. José, cuando tú quieras, por favor. Gracias, Alba. Es un placer estar de nuevo aquí en estas sesiones del Hospital de Pous de Girona, que la verdad es que me resulta un honor compartir este foro con tanta gente que ha pasado por el sitio donde estoy yo antes que yo, que son gente realmente, pues, la gente a la que más respeto y admiro de toda la radiología. Por lo tanto, me siento especialmente halagado por poder compartir con todos vosotros esta sesión. Yo voy a hablar de algo que, bueno, es una sesión que llevo dando desde hace muchos años, porque realmente es algo que para mí es muy importante, que es el manejo del intervencionismo sencillo en situaciones en las cuales este intervencionismo es particularmente valioso. Hace 20 años, cuando empecé con este tipo de procedimientos en la urgencia, o 30 años aproximadamente, sí, yo más de 20, era curioso porque el intervencionismo en la urgencia parecía que era una especie de algo denostado que nadie quería hacer. En aquella época el intervencionismo no estaba muy de moda entre los radiólogos en general. Ahora ha cambiado mucho y sobre todo el intervencionismo sencillo se ha popularizado. Entonces, obviamente, uno de los entornos en los cuales este intervencionismo sencillo es más útil es precisamente en la urgencia. Esta sesión que voy a dar yo pretende ser una especie de manual de intervencionismo básico que está destinado no a los radiólogos intervencionistas, que ya saben de esto, sino a los radiólogos no intervencionistas, es decir, aquellos que en un momento determinado se encuentran ante la tesitura de o hacer algo o sencillamente dejar que el paciente afronte las consecuencias de su inacción. Por lo tanto, es una especie de manual sencillo en que voy a pretender hablar de varios procedimientos que podemos realizar y dando unas reglas para realizarlos de forma sencilla y segura. Por lo tanto, describiré a continuación estas técnicas intervencionistas que pueden ser llevadas a cabo con control ecográfico. ¿Por qué control ecográfico? Porque el control ecográfico es el más sencillo de realizar en los procedimientos urgentes y va a ser útil prácticamente para todos los procedimientos que podemos realizar en la urgencia, con muy poquitas instrucciones. Y, voy a hablar de los aspectos técnicos, de los requisitos para su realización, de las complicaciones que, obviamente, como hablaba antes con Salva, van a ocurrir siempre cuando uno realiza un procedimiento. Las complicaciones van a aparecer ineludiblemente, hay que procurar que sean las menos posibles y saber cómo afrontarlas y, sobre todo, saber cómo minimizarlas. El planteamiento primero que hay que hacer es, y lo comentaba antes Salva en una conversación previa que teníamos, era, realmente tenemos que meternos en estos follones en la urgencia. Nosotros estamos trabajando normalmente en la urgencia, tenemos un montón de trabajo, nos viene todo el mundo a consultar, estamos saturados de trabajo. ¿Por qué nos tendríamos que meter en este follón? Esto me lo preguntaba una vez, recuerdo que estaba de guardia un residente, estaba yo para hacer una de estas cosas y me decía el residente: José, ¿y esto por qué realmente tenemos que meternos en eso? ¿No es mejor dejarlo para mañana o que lo hagan otros y tal? Pues no. Primero, debemos hacerlo porque podemos, porque contamos con los medios en la urgencia. Nosotros en una guardia normal contamos con los medios para realizarlos. Y porque muchas de estas técnicas no requieren una formación especializada. La mayor parte de las que voy a hablar se pueden realizar por parte de cualquier radiólogo con una formación básica en radiología. Y segundo, porque debemos. Primero, porque si esperamos, muchas veces la vida del paciente puede correr riesgos, especialmente estoy hablando de los fines de semana, en la cual va a haber tiempo hasta que alguien pueda meterse con ello. Y segundo, porque aunque no corra riesgos la vida del paciente, en otros casos podemos acortar o aliviar los sufrimientos del paciente mediante procedimientos sencillos. Por lo tanto, tenemos el deber ético de realizar estos procedimientos como radiólogos. ¿Por qué la ecografía y no el TAC? Hombre, la ecografía tiene una serie de ventajas y debe ser utilizada, desde mi punto de vista, con prioridad a cualquier otra técnica. Las ventajas son, primero, que podemos realizar los procedimientos en tiempo real. Luego veremos algunos vídeos en los cuales veremos la ventaja que tiene eso. La versatilidad en la selección de rutas de acceso para el drenaje, por ejemplo, es fabulosa, porque puedes utilizar planos no axiales, no tienes que seguir el plano axial esto es relativo también con el escáner, pero realmente utilizar un plano no axial en escáner es mucho más complicado. No radia, eso es importante, sobre todo en los niños. Es portátil, la podemos llevar a la UCI, podemos realizar estos procedimientos en la UCI con un ecógrafo portátil, llevando el ecógrafo sin más, que lógicamente estos pacientes son pacientes inestables, que cuesta moverlos. Tiene algunos inconvenientes. La resolución espacial en profundidad es más problemática, a veces tenemos que recurrir al escáner
por ejemplo, para drenar una colección que está situada muy, muy profunda. Y luego que tenemos el problema de las colecciones aéreas o las lesiones pulmonares y óseas en las cuales el acceso es problemático precisamente por la pantalla que nos supone el aire. Entonces, esto nos causa problemas en algunos casos y a veces no podemos realizarlos con ecografía y tenemos que requerir a la TC. ¿Qué técnicas podemos realizar en una guardia de forma? Pues bueno, voy a hablar un poquitín de media docena, que son las más habituales y las más frecuentes. Pues sobre todo las 5 primeras y que son, digo, las 5 de ellas y que son tremendamente útiles. La primera de ellas es el drenaje de abscesos. Es muy frecuente que en una guardia veamos un paciente que tiene un absceso, que tiene fiebre, que está en una situación comprometida muchas veces, porque un absceso normalmente suele causar, a veces, poner en riesgo la vida del paciente. Hay que decir, en primer lugar, que a pesar de lo que se decía que el drenaje de abscesos, a pesar de lo que se piensa que el drenaje de abscesos es un procedimiento quirúrgico, no lo es un procedimiento radiológico. Los abscesos son patología radiológica, no quirúrgica, porque el drenaje percutáneo es hoy en día el tratamiento de primera elección en todos los pacientes, en todos los casos de drenaje, cuando no hay una indicación de cirugía inmediata por otra causa. Y el drenaje de abscesos se tratan de esta manera de toda la vida, desde tiempo inmemorial. Ya Hipócrates, en el Corpus Hippocraticus, ya entre sus aforismos, hablaba de que donde había pus había que evacuar. El tratamiento del pus es la evacuación. Y eso no ha cambiado en 2500 años, en 25 siglos. Y eso es así. Y lo mejor de todo, que este procedimiento puede ser realizado en la inmensa mayoría de los casos por radiólogos no especializados. Es cierto que las colecciones localizadas en lugares de difícil acceso deben ser drenadas por profesionales con experiencia. A veces uno, si es que puede esperar, evidentemente tiene que esperar a que lo haga el que sabe, pero muchos de ellos, sobre todo los más superficiales, pueden ser realizados de forma sencilla por cualquiera con una formación básica de radiólogo, la obtenida durante la residencia. Las técnicas del drenaje, en principio, son varias y todas ellas pueden ser útiles en cualquier caso. Se puede utilizar la técnica de colocación de Seldinger, que es la que utilizan habitualmente los que trabajan en intervencionismo, o la tradicional. Se puede utilizar la trocar, que es la que utilizo yo habitualmente, es la que más me gusta, o se puede utilizar para otras cosas, y luego hablaré de ellas, en un catéter de tipo pleural. Yo voy a hablar de la técnica de drenaje tipo trocar, de drenaje directo con gesto único, que yo creo que es la más útil. Primero, porque permite realizar el procedimiento con mucha rapidez, de forma sencilla, y la verdad es que sin ningún tipo de complicación, mientras que el Seldinger tiene el inconveniente de que es un poco más engorrosa. Utiliza este aparato, que es básicamente un catéter de drenaje que está montado sobre un fiador rígido y por dentro de él, va un estilete metálico. Cuando se montan todos los 3 componentes, forman una especie de bastón rígido en el cual el catéter va por fuera. ¿Cómo lo colocamos? Muy sencillo. Si tenemos un drenaje, una colección como esta, lo primero que hacemos es anestesiar la piel, como en este caso de esta colección abdominal, y una vez que que anestesiamos la piel en el punto de entrada, que hemos seleccionado previamente con la ecografía, hacemos una pequeña marca con una hoja de bisturí del 11 normalmente. El 11 es el que tiene punta. Y a partir de ahí, con control ecográfico, colocamos el catéter de drenaje en el interior, entrando dentro. Básicamente lo que estamos viendo, vamos a ver esta imagen, una imagen como esta, en la cual vemos el catéter que se dirige hasta el interior de la colección. Una vez que está en el interior de la colección, lo que hacemos es retirar el estilete, retirarlo para atrás y agarrando firmemente el fiador metálico, avanzar el catéter de drenaje hasta colocarlo, como aquí vemos, en el interior de la colección. Es muy sencillo y a partir de aquí aspiramos. El procedimiento es rápido, y debe ser realizado y puede ser realizado, como hemos visto aquí, como veremos luego, en cuestión de segundos o en 1 minuto o 2 minutos. Es muy rápido. Algunas precauciones generales que hay que tomar para aquellos que no tienen mucha experiencia. En principio, debemos en lo posible evitar en lo posible atravesar órganos. Yo nunca atravieso vesícula, nunca atravieso intestino, nunca atravieso el bazo y nunca atravieso el páncreas. Otra cosa es que el bazo y el páncreas puedo entrar a ellos, lo mismo que la vesícula, para drenar colecciones líquidas situadas en su interior. ¿Qué podemos atravesar? No hay ningún problema en atravesar el estómago. De hecho, el estómago es una vía de acceso, la transgástrica, por ejemplo, para realizar colecciones, para drenar colecciones pancreáticas. No hay ningún problema en atravesar tampoco el hígado si es necesario, aunque ya digo que es preferible no hacerlo. Ningún problema en atravesar los recesos de los espacios pleurales o incluso la vejiga. La verdad es que la vejiga la tenía antes colocada arriba en la parte de que no había que atravesar, hasta que tuve que drenar una colección que no había otra manera de entrar, que estaba en el Douglas, y entré a través de la vejiga. Desde entonces he descubierto, y lo he utilizado varias veces, que es una vía de acceso fabulosa. La verdad es que se cierra muy bien y no hay ningún problema.
¿Qué otra cosa no tenemos que atravesar? Hay que tener mucho cuidado con los vasos gruesos. Lógicamente, cuando drenamos colecciones abdominales, por ejemplo, la mesentérica está ahí. Hay que tener cuidado, controlarla y evitar atravesarla. Hay que tener mucho cuidado con las arterias epigástricas. Los vasos gruesos, la verdad es que en el abdomen se retiran con gran facilidad porque como se mueven, normalmente casi siempre, como quien dice, los vasos se apartan. Las arterias epigástricas no, están muy fijas, están en el sitio y siempre hay que controlarlas. Cuando uno realiza un drenaje abdominal, siempre hay que realizar un control de dónde está la arteria epigástrica para no pasar por ellas. Recordar que esto puede ser un problema porque las arterias epigástricas sangran como cerdos. Es una barbaridad el sangrado y puede poner en peligro la vida del paciente. Por lo tanto, siempre que nos metamos en el abdomen, control primero de la arteria epigástrica para no pasar por ella. Cuando tenemos que drenar abscesos en órganos sólidos, hay que procurar utilizar siempre el trayecto más corto. Cuanto menos pasemos a través de estos órganos sólidos, lógicamente menos posibilidad hay de que ocasionemos daños que produzcan sangrados. Y luego hay que recordar siempre que cuando uno coloca el catéter de absceso, todos los agujeros del catéter deben quedar siempre al final, toda la cola de cerdo, en el interior de la colección, dado que si alguno está fuera podemos estar diseminando la colección. Algún ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos una colección líquida, un absceso anfractuoso en el hígado. ¿Cómo drenamos esta colección? Vamos a ver lo que tardamos en realizar el drenaje. Aquí tenemos un caso, aquí tenemos el catéter de drenaje, lo apuntamos siguiendo el plano del transductor y avanzamos en un momento, todavía no he entrado, entramos con decisión. Es importante, como veis, hasta llegar a la colección. Es importante, como veis, hacer este gesto de entrada en el interior de un órgano sólido con decisión para evitar estar un rato con la punta del catéter en la superficie del hígado, porque realmente cuando la punta está muy cerquita y está en la superficie, podemos, con los movimientos del hígado, dislacerarla y hay que evitarlo. Y al final, lo que tenemos es el catéter de drenaje dentro de la colección que ha sido drenado perfectamente. Un truco que yo utilizo casi de forma habitual es el del bloqueo anestésico. El problema que teníamos al principio con el abdomen, en el abdomen era que el drenaje de colecciones abdominales era doloroso en general, hasta el punto de que muchos de las guías de intervencionismo recomendaban para el drenaje de abscesos utilizar los servicios de un anestesista. La verdad es que podemos ser el anestesista nosotros, porque realmente hay un procedimiento muy sencillo de realizar, que es un procedimiento que realizan tradicionalmente los anestesistas para operar la pared abdominal, que lo podemos realizar nosotros con la ecografía, que es el bloqueo anestésico de la pared abdominal. ¿Por dónde va la sensibilidad de la pared abdominal? Pues va toda por una capa que hay, por la capa que existe entre el oblicuo interno y el transverso, justo aquí, entre la segunda y la tercera capa de la pared abdominal. En el centro del abdomen, que acaban, lógicamente, estas tres capas desaparecen, la sensibilidad va por detrás del recto anterior del abdomen. Entonces, si nosotros anestesiamos o inyectamos anestésico justo en esta capa por detrás del recto anterior del abdomen, conseguiremos una anestesia excelente y podremos realizar el procedimiento sin ningún tipo de dolor. Aquí tenemos un caso de un absceso de un paciente con un absceso por una apendicitis perforada, en el cual, como vemos, avanzamos con una aguja, nos situamos entre la segunda y la tercera capa y realizamos el procedimiento. Vamos a ver el vídeo para que lo veamos mejor. Avanzamos hasta la zona, vamos inyectando hasta que vemos que el líquido se sitúa justo en la capa donde queremos llegar, para no intentar, ahí está, ahí la estamos, y ya estamos en el sitio. Aquí metemos, una vez que estamos aquí, introducimos entre 10 y 20 mililitros de lidocaína o mepivacaína, si os gusta más, y ya a partir de ahí, una vez que hemos realizado esta anestesia, que vemos que ocupa toda la zona, ya podemos realizar el procedimiento sin problemas y vamos a poder entrar en el interior. Otro de los procedimientos que realizamos con frecuencia y que podemos realizar es la colecistostomía. Esto es un procedimiento que es cada vez más importante dentro de lo que es la urgencia, porque esto es una técnica que está indicada, aunque el tratamiento de la colecistitis es la cirugía, la colecistectomía, pero hay muchos pacientes, y cada vez estamos viendo más, en el que el estado del paciente hace muy arriesgado una intervención quirúrgica. Primero porque los pacientes con colecistitis a veces están muy mal y en los pacientes a partir de cierta edad que están en estado inestable, meterles a quirófano muchas veces supone casi darles la puntilla. Entonces podemos utilizar la colecistostomía en esos pacientes como paso previo a una colecistectomía arreglada, pero también podemos hacerlo como tratamiento definitivo del episodio en pacientes de riesgo que nunca van a estar en disponibilidad para realizar una colecistostomía, o en las pacientes con colecistitis aliquésica, en las cuales el tratamiento es la colecistostomía. Y tiene una ventaja enorme este procedimiento, y es que puede ser realizada en unidades de cuidados intensivos, que es donde estos pacientes con mucha frecuencia, cuando están muy, muy inestables, van a estar. Es decir, digamos que es el procedimiento de colecistitis, de tratamiento de la colecistitis en pacientes situados en situaciones inestables. Y además,
es mejor el drenaje siempre que la simple aspiración. Unos requisitos previos, bueno, pues lógicamente todos estos procedimientos deben de ser realizados con consentimiento informado. Son pacientes en los cuales es conveniente que la coagulación esté en unos rangos razonables, más de 60.000 plaquetas, salvo que el paciente esté en situación crítica y tengamos que meternos en cualquier situación, un INR de menos de 1,5. Luego, hay que recordar una cosa, y es que siempre que entremos en una colección accesificada, no lo he dicho antes en el drenaje de acceso, pero lo puedo comentar ahora y sirve para lo mismo. Siempre hay que tener, cuando ponemos un tubo de drenaje, una cobertura de antibiótico, por lo menos con antibióticos de amplio espectro, y si no, con los adecuados al germen que estamos tratando, que hayamos obtenido como consecuencia del drenaje. Y luego, si es posible, pues analgesia, como hemos visto antes, suele ser útil. La sedación, la verdad es que está muy bien cuando es posible, porque estos pacientes muchas veces están inestables o pueden estar agitados. Entonces, a veces es necesario, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, que estén sedados y que estén tranquilos y quietos. El procedimiento es muy sencillo. Tenemos la vesícula, la vemos, y lo único que tenemos que hacer es dirigirnos directamente hacia ella con decisión. Nosotros utilizamos siempre catéteres de 6F. Los catéteres de 6F son suficientes y permiten minimizar las complicaciones que pueden ser precisamente el vertido de la bilis al peritoneo, el biloma. Entramos dentro, como se ha visto en el vídeo, y al final dejamos colocado un catéter de drenaje en el interior. Hay que decir que sobre la vía de acceso a la vesícula hay mucho escrito, y se ha dicho siempre que la vía de acceso adecuada debería ser a través del hígado, para evitar precisamente el drenaje, el vertido hacia el peritoneo, el biloma. Realmente nosotros utilizamos prácticamente siempre este acceso. Yo lo he utilizado prácticamente siempre, y si uno mira en la bibliografía ve que la inmensa mayoría de las series publicadas son con acceso directo transperitoneal, digamos. La verdad es que yo lo utilizo fundamentalmente porque en pacientes inestables me resulta más seguro que el tratamiento que el drenaje a través del hígado, sobre todo porque para evitar los sangrados, que es una cosa que me preocupa muchas veces en pacientes que andan con la coagulación justita. Y luego, por otra parte, porque se utiliza catéteres de drenaje 6F, normalmente el drenaje, el acceso directo, normalmente nos va a permitir un tratamiento más rápido, más directo, más sencillo, y efectivamente y con menos complicaciones. Una cosa importante, y es qué hacer después con un paciente al que le hemos hecho una colecistostomía. Una de las cosas que siempre he defendido yo, tanto en los drenajes de los accesos como en las colecistostomías, es que una vez que uno ha colocado un drenaje, no es algo que sea como un hijo al que abandona definitivamente una vez que ya lo hemos tenido. No, las cosas funcionan de una manera distinta, y en principio deberíamos responsabilizarnos de estos drenajes. Los drenajes son hijos nuestros y tenemos que mantenerlos hasta que los retiramos. Entonces, el drenaje debe ser mantenido y controlado y vigilado por el servicio de radiología. En el caso de la colecistostomía, ¿hasta cuándo lo tenemos que mantener? Pues mientras haya obstrucción. Entonces, lo que yo suelo programar casi siempre es una colecistografía, normalmente a la semana aproximadamente. Si a la semana, una vez realizada la colecistografía, a la semana comprobamos que, como en este caso, que una vez rellenado la vesícula a través del catéter, con contraste a través del catéter, esta vesícula está desobstruida y existe salida de líquido hacia el duodeno, normalmente la colecistitis, el problema de la que ocasionaba la colecistitis, ha desaparecido, por lo tanto podemos retirar el drenaje sin ningún problema. Mientras que si está obstruido todavía, tenemos que mantenerlo. Y tenemos que mantener el drenaje hasta que, en un momento determinado, debido a la disminución de la presión del líquido en el interior de la vesícula, las piedras que estaban ocasionando la obstrucción y estaban impactadas en el cuello, caigan otra vez al interior de la vesícula y la colecistitis se resuelve. Cuando veamos que esto ocurre, que hay paso de contraste hasta el duodeno, podemos retirar el drenaje con absoluta confianza. Normalmente, ya digo con mucha frecuencia, lo suelo retirar al cabo de una semana. La colecistostomía es una técnica que ha aumentado enormemente su frecuencia en los últimos años. Este es un artículo publicado este mismo mes en la JR, en el cual hablaban en Estados Unidos de la frecuencia de estos procedimientos, y se ve que aquí se veía, esto es una encuesta realizada en todo Estados Unidos, había desde el 2005 al 2014 las colecistostomías se habían multiplicado por 4, aquí lo tenemos los datos. Curiosamente,
manteniéndose el número de pacientes que tenían colecistectomía. Las colecistectomías no habían disminuido, más o menos permanecían las mismas y sin embargo se habían multiplicado por 4 las colecistostomías. ¿Por qué? Porque los pacientes cada vez son mayores y este tipo de problemas lo tienen gente inestable. El tratamiento no cambia, no ha cambiado el tratamiento básico y sigue siendo exactamente igual, pero sí ha cambiado la forma de afrontar el problema en los pacientes mayores inestables, en los cuales cada vez nos demandan más. Porque estos pacientes tienen, como decían en las conclusiones, una mortalidad base más alta y más riesgo. Las complicaciones en ambos casos, tanto en la colecistostomía como en la colecistectomía, son muy raras. Y lo más importante de todo, las complicaciones son muchísimo menos peligrosas y menos problemáticas y con una mortalidad menor que el manejo médico. Por lo tanto, si en un paciente la alternativa es manejo médico o una colecistostomía, no hay ninguna duda, hay que hacer una colecistostomía, entre otras cosas porque la posibilidad o el riesgo del paciente, si no se realiza esto y se trata de forma conservadora, es muchísimo mayor. También podemos realizar procedimientos en el tórax. La pleuracentesis es una cosa que a veces nos suelen pedir con mucha frecuencia. Muchas veces es realizada por los clínicos sin guía de imagen, pero a veces, en algunos casos, se nos puede pedir esa guía de imagen, primero, porque a veces han intentado hacer una pleuracentesis ciega y ha fallado, o porque el derrame está loculado y, lógicamente, hay que dirigirse específicamente hacia la zona donde está localizado el drenaje. Pueden pedirnos la pleuracentesis o bien para obtener líquido para diagnóstico, esto es menos frecuente en la urgencia, o bien para tratar derrames metaneumóticos o empiemas. En estos casos, en los cuales el paciente normalmente suele estar mal, con mucha fiebre, a veces esto nos pasa mucho en los niños, este es un procedimiento que nos pedían mucho en niños y que estaba muy inestable, con mucha fiebre y con muy mal estado. El tratamiento de este tipo de colecciones líquidas requiere colocación de un catéter de drenaje. Es una indicación discutida porque realmente a veces se dice, bueno, pues es necesario hacer una cirugía, pero realmente podemos colocar estos drenajes incluso como paso previo a la cirugía en caso de necesidad. Y lo mejor de todo es que nosotros podemos colocar calibres pequeños y muchas veces con estos calibres pequeños podemos resolver el problema. Y de hecho yo lo utilizo con mucha frecuencia en la urgencia, estos tipos de calibres pequeños. Los requisitos previos son los mismos que veíamos y lo que suelo utilizar, como decía, es este tipo de catéteres. Los catéteres son los catéteres de tipo Pleurocat. Estos catéteres son catéteres que van montados, van en el interior de una aguja, de una aguja hueca, y salen en el exterior, están cerrados, sellados posteriormente por un plástico, de manera que cuando uno pincha, el catéter este se mete dentro de la aguja y cuando entra en la cavidad, lógicamente no puede entrar aire sencillamente porque lo impide la bolsa. Y a partir de ahí colocamos el catéter de drenaje. A mí me gusta mucho este tipo de catéteres porque son muy prácticos para realizar procedimientos sencillos como los drenajes de gastritis o los drenajes de cavidades pleurales. Y además tienen una ventaja y es que están disponibles en todas las urgencias porque son catéteres que están diseñados para el tratamiento del neumotórax. Por lo tanto, prácticamente están en todas partes. La colocación, el uso de ellos con una válvula de Heimlich o un sistema de sellado de agua es importante una vez que se ha colocado, lógicamente, para evitar la entrada de aire. Y el procedimiento es muy sencillo. Aquí tenemos un caso de colocación, vemos que lo colocamos de forma sencilla y aquí tenemos un vídeo en el cual entramos en el interior y vemos cómo inmediatamente sale el catéter del interior hacia adentro. Se colocan en un gesto y tardan, como se tardan segundos en colocarlo en el interior y son suficientes para obtener líquido en abundancia. Pero son catéteres que no tienen mucho grosor, son del 8G normalmente y la verdad es que se colocan con mucha facilidad. Otro de los procedimientos que a veces son importantes y son críticos son la nefrostomía. Está indicada en pacientes con hidronefrosis, pero especialmente en los pacientes cuando hay signos de infección. Cuando no hay signos de infección, en principio, estos procedimientos pueden esperar, no hace falta realizarlos de urgencias, pero si hay signos de infección, la infección en un paciente, la infección de una vía urinaria en un paciente con una dilatación de vía urinaria, una obstrucción de vía urinaria, puede ocasionar la muerte del paciente en poco tiempo. Puede entrar el paciente, yo he visto entrar al paciente en sepsis en minutos como consecuencia de este tipo de infecciones urinarias. Por lo tanto, puede ser una urgencia vital y hay que saber cómo hacerlo. Los requisitos previos, los mismos que veíamos antes, y algunos trucos prácticos para realizar este procedimiento. Primero, ¿por dónde entrar? Y esto es importante. El riñón tiene una vascularización muy rica, pero la tiene especialmente en las zonas donde están las pirámides. Eso supone que si uno divide el riñón en 3 partes, una anterior, otra posterior y otra media, prácticamente casi toda la vascularización va a estar en la zona de transición entre la zona anterior y media, posterior y media y en la zona media también. Por lo tanto, esta zona debe ser evitada. La entrada siempre debe ser realizada o bien en la zona anterior o en la zona posterior,
dirigida precisamente hacia las cavidades dilatadas. Se puede utilizar con escopio o con ecografía. Lógicamente nosotros en la urgencia muchas veces la escopia no la vamos a tener y podemos utilizarla con Seldinger, pero también con acceso directo. En general, de aquí, para evitar problemas, el Seldinger es una muy buena alternativa porque realmente nos permite ser mucho más seguros en la entrada y hacer la entrada con mucha más seguridad. Pero también, en caso de que uno lo domine, puede utilizar acceso directo con catéteres de calibre fino. Aquí tenemos un caso en el cual vemos una dilatación en un paciente que tenía un cuadro infeccioso y una dilatación, una hidronefrosis, como vemos en este caso, y esto es el acceso normal. Como vemos, estoy haciendo un acceso en el tercio posterior, justo dirigido hacia uno de los pielones que está dilatado. Y aquí tenemos, poco después nos colocamos en el interior, o nos dirigimos hacia el interior de la pelvis, y aquí colocamos, una vez que estamos aquí, colocamos el catéter de drenaje que al final queda colocado. Aquí vemos un ejemplo de un caso de entrada con acceso directo. Aquí lo tenemos, en el cual vemos la entrada. Esto es un catéter fino de 6F. Intentamos y lo colocamos en el interior. Al estar muy dilatado, la verdad es que es muy fácil colocar este tipo de catéteres. Y una vez que estamos aquí, nos colocamos en el interior y ya nos desplazamos hacia el interior de la pelvis y lo soltamos aquí. También podemos realizar artrocentesis en la urgencia. Ahí sí que es realizada habitualmente por los clínicos sin guía de imagen, pero a veces nos lo piden porque la artrocentesis ciega ha pasado, pues porque el paciente es muy obeso y la verdad es que pinchan y no consiguen llegar. Cuando está loculado, pinchan y no sacan nada o sacan muy poquito. O en articulaciones poco accesibles, la cadera es la típica, donde muchas veces nos van a pedir que drenemos, sobre todo en niños en los cuales hay colecciones líquidas y hay que decidir si le ponemos antibióticos o no, si el paciente está infectado o no, o los derrames muy pequeños. Las indicaciones en la artrocentesis son básicamente dos: obtener líquido para diagnóstico, esta es una indicación poco frecuente en la urgencia, o bien para aliviar síntomas. El paciente viene dolorido, muy fastidiado, con un derrame de la leche y nos pueden pedir un drenaje. El manejo es muy sencillo. Voy a poner un ejemplo de la rodilla, que es la articulación más sencilla y más accesible. Aquí entramos dentro de la articulación de la rodilla, como veis, con control ecográfico, con una sonda lineal, entramos dentro y nos colocamos en el interior. A mí me gustan mucho los catéteres de acceso vascular, los populares Avocat, porque los dejas dentro y puedes luego mantener un drenaje durante cierto tiempo hasta que vacías por completo la cavidad, sin necesidad de dejar una aguja dentro que siempre puede dañarla, sobre todo la superficie articular. Y bueno, pues luego sacamos el líquido. En este caso es un paciente que viene dolorido, molesto, ya veis que está en la camilla, y que en un momento determinado le resuelves el problema de una forma sencilla y rápida. Hay que ser muy cuidadoso en este caso, estamos hablando de articulaciones, una infección en una articulación puede ser catastrófica, hay que tener mucho cuidado con la asepsia del punto de punción, si es necesario utilizar coberturas antibióticos y luego mucho cuidado también evitar manipulaciones cuando se trata de una artritis séptica. También podemos realizar el procedimiento en los quistes de Baker. Los quistes de Baker, ya sabéis que son bursas distendidas en el espacio popliteo. Me podéis decir, quistes de Baker veo 25.000 en mi práctica habitual y realmente no necesitamos tratarlos. Bueno, según, hay casos en los que sí. Y seguro que los que hacéis guardia habéis visto muchos casos en los cuales determinados pacientes que nos piden por sospecha de tromboflebitis, cuando les vamos a hacer la ecografía Doppler, nos damos cuenta que la causa del dolor está en el hueco popliteo y que tiene un quiste de Baker gigantesco que le está haciendo un daño terrorífico al paciente. En esos casos concretos, si nosotros realizamos un procedimiento de descompresión del quiste mediante punción, el paciente le mejoramos y le curamos y le podemos mandar directamente para casa, y eso es muy importante. Esto es un caso, además es sencillísimo. Esto es un quiste, me gusta traerlo porque es un quiste de Baker de mi suegra, y para que veáis lo que confío en los procedimientos, y se lo hago a mi suegra, que es la única que me da siempre la razón en casa, lógicamente es un procedimiento en el que confío absolutamente. Lo único que hacemos es, con una aguja, entrar en el interior y luego le inyectamos corticoide en el interior de la cavidad para intentar limitar la recidiva. Podéis decirme, bueno, pero esto no tiene mucha indicación. Si el paciente tiene un quiste de Baker, bueno, le puede doler durante una temporada. Es que el paciente, normalmente este tipo de pacientes, está absolutamente cojo. Es muy habitual que el paciente te lo traigan en una silla de ruedas, fastidiado, o en una camilla, porque no puede casi levantarse, no se puede mover, y tú le miras al paciente, le haces una ecografía, ves que tiene un quiste de Baker, coges una aguja, coges una jeringa y en aproximadamente 10, 15, 20 segundos pinchas el interior, lo vacías. Y bueno, yo como mi apellido, pues siempre utilizo frases bíblicas. Tienes el paciente aquí y le digo siempre al paciente, levántate y anda. Y el paciente, que te mira con cara rara porque ha entrado retorcido dolor y sin poder poner el pie en el suelo, de repente
después de insistirle que se levante y anda, pone los pies en el suelo y de repente ve que no le duele nada, que se ha curado. Y bueno, es como un milagro absolutamente. Pues si alguna vez queréis que el paciente os mire como una especie de sanador mágico y esto, pues este es el procedimiento absolutamente indicado, porque el paciente mejora espectacularmente y pasa de no poder andar y moverse, y esa es la razón por la que viene de urgencia, a salir por su propio pie de urgencias en un momento determinado, en un procedimiento que dura segundos, no minutos. Y por supuesto, podemos utilizarlo para lo que nos ocurra. Voy a poner un caso de una indicación que me pasó a mí. En un momento determinado pues tuve que recurrir a ello. Este es un paciente en el cual, esto eran las 9 de la noche aproximadamente, era un paciente que le había puesto un tubo de drenaje en una clínica privada de aquí de Bilbao, y cuando acabé el procedimiento de drenaje, de repente saqué el drenaje y empezó a salir aquí un chorro arterial de la leche. Y bueno, pues, le tapé, hice una compresión y bueno, dejó de salir. Había metido el catéter intercostal y bueno, pues ahí tenía, la verdad es que no me quedé muy contento. Y el paciente empezó a quejarse de dolor casi de inmediato según acabamos, mientras le tenía afuera esperando. Y no me gustó aquello. Entonces le miré, le hice una ecografía y vi que de repente, justo debajo del punto de punción, le había salido esto, es decir, tenía volvía a tener una colección donde le había drenado la colección, pero esta distinta, tenía como coágulos dentro. Y digo, esto es un hematoma. Entonces le hice una ecografía Doppler en la zona del punto de punción y vi que estaba sangrando hacia abajo, había un chorro de sangre que salía de una arteria intercostal hacia el interior, hacia este hematoma, que efectivamente estaba sangrando activamente. Lógicamente aquí en un espacio intercostal le apreté, pero no podía drenarlo. Y entonces se me ocurrió, digo yo, bueno, pues ¿qué puedo hacer en este caso? La alternativa es mandar venir a hacerle una embolización y tal. Pero claro, embolización en un paciente que está sangrando activamente va a costar tiempo, va a llevar tiempo. El paciente en un momento determinado se le puede complicar. Y se me ocurrió, digo, bueno, vamos a intentar una solución heroica y es la inyección. Voy a intentar cerrar yo el sangrado. ¿Cómo? Pues como hago normalmente con los pseudoneurismas, pero evidentemente no utilizando la trombina solo, sino inyectando un sellante tisular que hay accesible en todas partes, en todos los quirófanos hay. Le llamé al cirujano, que estaba también muy preocupado por si tenía que entrar él, y le pedí, oye, ¿tenéis por ahí Tisugol? Tisugol es una de las marcas, o Tisel también es eso. ¿Tenéis? Y sí, te lo traigo enseguida. Me trajo del quirófano y bueno, lo que hice fue utilizar este sellante, los dos componentes, juntos, la trombina y la proteína, y utilicé el Doppler para apuntar y seleccionar el sitio donde tenía que ir. Utilizando Doppler, me dirigí hacia la zona donde estaba el sangrado, que estaba aquí, e inyecté en el interior, este burbujeo que veis aquí, mirad, aquí está el punto de sangrado, aquí se ve un poquitín, e inyecté el sellante en el interior. Cuando inyecté, digamos, el flujo que veía hacia el fondo desapareció. Y este es el resultado final. Aquí está el trayecto en el cual se veía antes el sangrado, que había desaparecido. Son unos ecos de artefacto. Y la colección de drenaje había desaparecido. El sangrado había desaparecido por completo. Es decir, lo resolvimos de una manera rápida y sencilla. Esto es una indicación, por supuesto, clave del procedimiento. Un truco. Lo he utilizado luego posteriormente en varios casos de complicaciones similares, en casos de sangrados postbiosis, siempre con éxito. Un truco que es no parar la inyección para evitar, porque estos, como son dos sellantes, se juntan aquí y luego aparecen ya juntos en la aguja. Si uno en un momento deja de inyectar, se queda en el sitio y coagulan inmediatamente, con lo cual si uno para la inyección en un momento determinado, se coagulan, tiene que sacar la aguja y poner a volver a meter otra. Por lo tanto, como veis, hay procedimientos que en un momento determinado se nos pueden ocurrir. No solamente son los que he dicho, sino cualquiera que en un momento determinado necesitemos para resolver un problema complicado, una complicación específica que nos ocurre en la urgencia. Por lo tanto, recordar, todos estos procedimientos y algunos más pueden realizarse en la urgencia. Casi todos ellos pueden realizarse por radiólogos no específicamente entrenados en el interventismo, con el control o el conocimiento adquirido durante la residencia y el que manejamos en los intervencionismos habituales que realizamos en cada una de las secciones. Lo que sí que es importante es cumplir una serie de requisitos previos para cada procedimiento y una planificación y técnica cuidadosas, porque si no, tendremos menos éxitos y si no, también tendremos más complicaciones. Bueno, y esto es mi correo electrónico. Si alguno de vosotros quiere contactar conmigo para cualquier cosa, hacerme cualquier pregunta, yo siempre respondo. Y esta es mi dirección de Twitter, donde suelo colgar todas las semanas un caso. Algunos de ellos son de urgencias, algunos de ellos puede ser incluso alguno que hemos presentado aquí. Si alguno tiene interés y lo sigue, puede abonarse, como quien dice, o revisar un poquitín las cosas que he ido publicando, porque algunas cosas son interesantes. Y este es el Hospital Donostia, donde trabajo con el mar al fondo. No lo vemos desde aquí. Y
Y nada, un placer, como decía, estar con todos vosotros. Muy bien, José, muchísimas gracias. Una presentación magistral. José, a ver, Sí, te he perdido ahora estoy, ¿me aquí. veis? Yo te veo, pero... Sí, sí, perdona, se me ha movido. Vale. Sí, tenemos sí, varias sí. preguntas de la Es audiencia. que he dejado de compartir pantalla. Sí, perdona. Tenemos varias preguntas de la audiencia. Tenemos a la doctora Silvana de Gregorio que nos pregunta, en el procedimiento de punción hepática, ¿el procedimiento en apnea reduce posibles eventos lacerantes y es simplemente un proceso de extracción del material? ¿No se inyecta material antiséptico o antibióticos como complemento terapéutico? Voy a empezar respondiendo a la última pregunta. Vale. Realmente el tratamiento intracavitario con antibióticos es desaconsejado porque en su día, esto es una cosa de conocimiento, la inyección directa de antibióticos en la cavidad se comprobó que favorecía las resistencias antibióticas. Esto está publicado hace muchísimos años y desde entonces prácticamente yo creo que nadie utiliza la inyección directa intracavitaria. De todas maneras, en mi experiencia, el drenaje con el tratamiento antibiótico general es suficiente en todos los casos. Creo que no recuerdo, vamos, la frecuencia de los... No recuerdo ningún fallo que no haya sido por la existencia de un proceso que alimente la cavidad accesificada. Normalmente el drenaje es suficiente en la práctica totalidad de los casos, no es necesario. La primera pregunta era, sí, que si había que hacerlo en apnea. Sí. Hombre, yo normalmente lo hago en apnea por una razón práctica. Yo al paciente siempre le pido que coja aire y no respire, sencillamente porque no quiero que me mueva el hígado según estoy entrando. Por lo tanto, siempre le pido que esté con la respiración suspendida. Pero no por otra razón, sino porque, lógicamente, si el paciente se está moviendo y según estoy entrando y estoy metiendo el punzón justo en la superficie del hígado, me hace una respiración profunda o hace algún movimiento, la posibilidad de un rasgado, de sangrado, aumenta. Pero en mi experiencia en pacientes que por la causa que sea no pueden hacer apnea y tal, lo único que tienes que hacer tú es acompasarte un poquitín a su respiración para realizar el procedimiento y es suficiente. No necesito, y por supuesto no necesito que un anestesista venga y me lo coloque en apnea. Estos procedimientos, todos los que habéis visto, los realizo habitualmente sin anestesista. Perfecto, gracias, José. Después, Pepe Martel te dice, buenos días, felicidades al doctor de cura. Para ser de Bilbao no lo ha hecho mal. Una pregunta, ¿qué le dirías al residente? ¿Qué le dirías al residente o al adjunto joven que dice que él o ella no ha hecho radiología para hacer intervencionismo, aunque sea básico? ¿Qué le dices, José? Bueno, un saludo a Pepe, que siempre es un placer tener amigos por aquí. Yo le diría que si, bueno, es como si un urólogo dice que él no ha hecho urología para operar próstatas, o que él no ha hecho radiología para informar placas simples. La radiología, el intervencionismo básico forma parte del currículum formativo de cualquier radiólogo. Por lo tanto, no hay, o sea, la radiología, el intervencionismo, por lo menos el básico, forma parte del cuerpo formativo, del corpus formativo, del cuerpo de conocimiento, de lo que debe hacer cualquier radiólogo desde un punto de vista ético y deontológico. Es como negarse a hacer guardias, decir que uno no hace intervencionismo básico. Es como decir que uno no mira códigos ictus porque él no es neuroradiólogo. Exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. En la urgencia, evidentemente, tiene la obligación moral, ética y deontológica de realizar este tipo de procedimientos. Ya lo he dicho al principio. Primero, porque podemos hacerlo. Y segundo, porque si no lo hacemos, podemos poner en peligro la vida del paciente. Y eso es algo para lo que no hay excusa. Así de claro lo digo. Perfecto, José. Después, Pepe Martel te pregunta, ¿la sospecha de artrosis séptica de cadera en niños la pincháis siempre de urgencias? Como diciendo, ¿y la podéis demorar? Normalmente no, pero puede haber situaciones en las cuales puede ser necesario. Es muy raro, esto es una indicación rara. La artrocentesis por artritis séptica es una indicación rara, pero puede ocurrir, ¿eh? O sea, que en un momento determinado, imagínate un fin de semana, es un viernes, no hay nadie para hacerlo, leches. Vamos a esperar hasta el lunes. Vuelvo a repetir, depende también muchas veces, claro, los niños son problemáticos, a veces la gente no se atreve, yo puedo entender que las cosas pueden variar, pero lo que sí que es verdad es que tenemos que tener en cuenta que
todos estos procedimientos en un momento determinado pueden aparecer en un momento en el que no puedo esperar. Un ejemplo clarísimo, el momento de las catástrofes, la Semana Santa. La Semana Santa, claro, vosotros en Cataluña tenéis la fiesta el jueves, perdón, el lunes. En Madrid, como dice como que está Pepe, la tiene el jueves. Bueno, ya son 4 días de vacaciones seguidos. Nosotros en el País Vasco, que somos mejor que nadie, tenemos el jueves y el lunes. Con lo cual, nosotros en un momento determinado, nuestros pacientes pueden estar, una persona que entra el miércoles a la tarde de urgencias, puede que no le pueda ver nadie hasta 5 o 6 días después. Evidentemente, yo en esas circunstancias tengo que tomar soluciones drásticas o heroicas en cualquier caso. Y esto ocurre, no es una cosa que diga, esto no ocurre nunca. La ley de Murphy se cumple inexorablemente. Todo lo que pueda ocurrir en un momento determinado ocurrirá y en un momento determinado sí que necesitamos. Y tenemos que tener este conocimiento y saber que podemos hacerlo. Sobre todo saber que podemos hacerlo, es como el paciente mía que se puso a sangrar después de que le retiré el catéter de drenaje. Exactamente, estas cosas ocurren. Y lo que dice Pepe es verdad, ¿no? Que prácticamente nunca necesitaremos hacer una punción en una artritis séptica. Prácticamente nunca, hasta que lo tenemos que hacer. Perfecto, gracias, José. Después, la autora de Gregorio pregunta, Di Gregorio pregunta, taponamiento cardíaco, en su experiencia, algunos conceptos, ¿está indicado que nosotros trabajemos en el taponamiento cardíaco? Nosotros no hacemos nunca, nosotros no lo hacemos porque lo solían hacer los cardiólogos, entonces realmente he hecho una vez un drenaje de un taponamiento cardíaco en la UCI porque una situación de emergencia, porque estaba allí básicamente. Es un procedimiento para mí es un procedimiento sencillo, muy sencillo. Es como un drenaje en el cual lo único que tiene que tener un poco de cuidado es de no drenar la cavidad que está latiendo, lo de dentro de lo que late. Si uno drena solamente lo de fuera, no hay problema, pero el taponamiento cardíaco es sencillísimo, es una bobada. Lo puedes hacer con aguja, lo puedes meter un pequeño catéter de drenaje. Es muy sencillo. Hecho una vez, ya digo, no lo había hecho nunca y no me costó nada. Por lo tanto, pero otra cosa es que y la colección era grande, es que es una colección muy visible. Perfecto, gracias. Después, el doctor Garrido Sanz pregunta, buenos días, enhorabuena por la presentación. ¿Con qué diámetro de catéteres sería posible atravesar el estómago o los recesos pleurales? ¿Con qué diámetro de catéteres? El estómago yo lo he atravesado con catéteres del 16. Sí, con 16 y alguno incluso más gordo, porque cuando realmente realizo los recesos pleurales con cualquiera, no hay ningún problema. El receso pleural no tienes ningún problema. Y el estómago, la causa más frecuente de drenaje de un absceso del estómago muchas veces es la pancreatitis. Y la pancreatitis normalmente tiene unos esfacelos terroríficos y entonces normalmente utilizamos siempre catéteres gruesos. Voy a utilizar catéteres, cuando tengo el estómago 16 he utilizado con cierta frecuencia, posiblemente más grandes. Es raro que utilice la vía transgástrica porque normalmente me suele gustar mucho la subgástrica para el drenaje del páncreas, pero sí que es verdad que en algún caso, en esos casos utilizas catéteres gordos. No hay ningún problema. Hay que tener en cuenta que los endoscopistas, cuando realizan los procedimientos de drenaje transgástrico de las pancreatitis, suelen utilizar unos diámetros de los tubos los que meten ellos suelen ser de diámetros muchísimo más grandes. Los nuestros son bastante finos. Perfecto, gracias. Después el doctor Juan Sánchez pregunta, un saludo, doctor del cura. ¿El drenaje transvesical, supongo que quiere decir transvesicular, suele pinchar y vaciar? Transvesical. Vale. ¿Suele pinchar y vaciar o deja un catéter de drenaje externo? Dejo catéter de drenaje externo. Normalmente entro en la vejiga. Lo suelo utilizar solamente en los casos en los cuales no consigo. A mí los drenajes del fondo de saco de Douglas me suele gustar realizarlo normalmente por las vías laterales. Paso por encima busco una vía de acceso pasando los vasos, los ejes ilíacos. Una vez que he pasado los ejes ilíacos, normalmente lo que hago es quitar el estilete del catéter de drenaje para meterme sin riesgo de dañar, lo suelo dejar incluso retirar un poquitín el fiador para dejar la puntita del catéter de drenaje blanda, me suelo meter a través de las asas, aprovechando navegar entre las asas hasta llegar hasta la zona cercana a la colección, ahí reconstruyo otra vez el catéter de drenaje para tener otra vez el puntero y entro en la colección. Ese es el acceso normal, pero hay algunos casos, sobre todo cuando esto no está tan claro, que puedo utilizar la vía transgástrica. En esos casos lo que suelo utilizar es un catéter de drenaje del 7, normalmente, suele ser suficiente, entro en la vejiga como si fuese una talla vesical, exactamente igual que una talla vesical, y una vez que he atravesado la vejiga,
con la vejiga llena, por supuesto, me coloco en la zona de la colección y entro en la colección. Es una pena porque tengo un vídeo precioso para esto de cómo se hace. Y luego entro en la colección a través desde la vejiga hasta el interior. No hay ningún problema porque la vejiga es un órgano muy muscular y cierra perfectamente los agujeros, y realmente este tipo de drenajes, que son las tallas vesicales, se hacen por parte de los urólogos todos los días, o sea que es un procedimiento que no plantea problemas. Perfecto, gracias. El doctor Montenegro te felicita, muy interesante. A ver, la doctora Silvana, Silvana Di Gregorio, dice, transvesicales los hace con un trocar, ¿verdad? Sí, contra un 7F. Perfecto, O vale. un 8 también se podía utilizar 7, he utilizado 8. Ahora no me acuerdo ahora del que puedo decir, pero sí. Yo es que el 8 es mi caballo de batalla, es el catéter que más utilizo para casi todos los drenajes, porque es perfecto, tiene grosor suficiente para que salga prácticamente cualquier cosa y además es suficientemente fino para que no sea dañino. Perfecto. Te felicita también Gloria Gómez, Silvana de Gregorio. La doctora Teresa Moreno te pregunta, un saludo a José y a Pepe Martel. El mayor problema, como dice Pepe Martel, es formar y convencer a adjuntos y jefes de servicio de que el intervencionismo básico forma parte del programa de formación de radiología. Te pregunta, ¿tú crees o qué función debe realizar la SERAN en este aspecto? José. Por ejemplo, esto que estamos haciendo. Yo creo que está claro que nosotros, que es un mensaje que debemos impartir, ya no solamente como quien dice, voy a responderle de una forma, con una frase hecha. No te preguntes lo que la SERAN puede hacer por ti, pregúntate lo que tú puedes hacer por la SERAN o por la radiología. Realmente yo creo que cada uno de nosotros, sobre todo los que sabemos hacer estas cosas, los que nos gusta, tenemos que enseñar a las nuevas generaciones. Yo, con los años que llevo, un poco más mayor que vosotros, he visto un cambio radical en la forma de entender la radiología por parte de los radiólogos que había cuando yo era residente o cuando yo empecé la carrera a la que hay ahora. Lo que ahora los residentes nuevos o los adjuntos nuevos, los nuevos radiólogos, dan por supuesto, como es, por ejemplo, que el radiólogo tiene que implicarse en procedimientos, por ejemplo, tiene que relacionarse con los pacientes o que tiene que relacionarse con los clínicos, algo tan sencillo como eso. Ha cambiado de hace 30 años. Hace 30 años cuando yo empecé, yo fui educado en la percepción de que al clínico cuando viene hay que espantarlo, hay que tratarle mal para que no vuelva y para que no moleste. Ahora eso es una cosa que es impensable. Y eso se debe a la educación y se debe a que realmente hay un grupo de gente que en un momento determinado decidió cambiar la forma de entender, porque tenía otra forma de entender la radiología, y transmitirla a las nuevas generaciones. Es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros el transmitir, ya digo, no tanto a nivel de institucional, que también, efectivamente, pero es importante transmitir a las nuevas generaciones que otro tipo de radiología es posible y que la radiología está en evolución continua y que tiene que cambiar el perfil del radiólogo. Y la SERAN, por supuesto, en todos los documentos, tomas de posición y, por supuesto, en todos a la hora de su participación en la elaboración de los programas formativos de los residentes, debe tenerlo en cuenta. La SERAN nombra a 2 miembros de lo que es de la Comisión Nacional de la Especialidad. Y eso es una cosa que debe tenerse en cuenta y debe estar marcada de la misma manera que lo hace la Sociedad Europea de Radiología, que en principio en sus currículums europeos también incluye todos estos procedimientos como parte del core fundamental de la formación de los radiólogos. Perfecto, y gracias. Y una pregunta última de la doctora Teresa Moreno Sánchez. Pregunta, retirada de catéteres de drenaje con guía para prevenir posibles sangrados. Entonces te pregunto, ¿y si existe, se coloca un nuevo drenaje y luego se piensa qué hacer? ¿Qué opinas, José? La retirada con guía no me aporta nada. O sea, la causa fundamental del sangrado, la experiencia que tengo en los sangrados de retirada de drenaje siempre ha sido igual. Ha sido los intercostales son problemáticos porque cuando los colocas, la verdad es que muchas veces la arteria intercostal no la ves o hay arterias tortuosas. Y, joder, la verdad es que es una cosa que frecuente. No pasa nunca, pero yo casi siempre los sangrados más importantes los he visto en las arterias intercostales, tanto en los drenajes pleurales, y no solamente los que coloco yo, sino los que colocan otros, como en los drenajes abdominales intercostales altos. Y bueno, pues evidentemente, si tú retiras la guía, pero has dañado el vaso lógicamente, mientras tiene el catéter dentro, no sangra porque está taponada. Eso me recuerda a una vez que puse un clavo en la pared y entré en una
en una bajante que había, en una cañería que había, que iba al piso de arriba. Y claro, mientras estuvo el clavo puesto, no está. Cuando saqué el clavo porque había que pintar, de repente tuvimos una inundación de la leche. Entonces, claro, uno lo ve cuando lo retira. Si sacas con la guía, te da un poco lo mismo, porque realmente al final, en cuanto quites el tubo del tapón que estás haciendo, la arteria va a sangrar. También puede ocurrir en el abdomen. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con los drenajes en pacientes cirróticos, en los cuales a veces encuentras vasos en donde no quieres. Bueno, la arteria epigástrica yo tengo mucho cuidado con ella, pero puede ser dañada. En todos estos casos, normalmente lo que sí que es importante es, y yo lo recomiendo en general, sobre todo cuando uno está en determinados sitios, es comprobar que no se ha producido sangrado. A mí me suele gustar controlar al paciente una vez que le retiro el drenaje durante un ratito en la sala hasta comprobar que, o fuera de la sala hasta comprobar que no hay complicaciones, o echar un vistazo, poner el ecógrafo justo encima de la zona donde has colocado el catéter para comprobar que no está sangrando hacia adentro. Y en esos casos actuar. Y bueno, lo más importante de todo es, ¿cuál era la segunda parte de la pregunta de Teresa? Que no me acuerdo, era... Dices, si existe, se coloca un nuevo drenaje y luego se piensa qué hacer. ¿Qué opinas? Dice, retirar de los catéteres de drenaje con guía para prevenir posible sangrado. Si existe, se coloca un nuevo drenaje y luego se piensa qué hacer. ¿Qué opinas? Ya, bueno, por eso lo digo. Yo lo que sí que no haría es colocar un nuevo drenaje. En principio lo que hay que hacer es resolver el problema del sangrado, porque el sangrado, ¿qué vas a colocar? ¿Un nuevo drenaje? ¿Dónde? En una colección que estás a través de la zona de sangrado, porque realmente se supone que si retiras el drenaje es porque has resuelto ya la colección. Yo no retiro el drenaje hasta que no he resuelto la colección. Y nada, y lo único que es importante y efectivamente es controlar el punto de sangrado, y ese truco que he dado yo, el truco de pinchar eso, que es una cosa que en los sitios de intervencionismo está, la verdad es que es muy práctico y funciona siempre, funciona muy bien. Yo lo recomiendo encarecidamente. Muy bien, ya dos preguntas últimas. Pepe Martel pregunta, ¿cuándo y cómo usas la uroquinasa? ¿La diluyes? Bueno, de esto no he hablado, pero no. Bueno, te cuento, la uroquinasa la utilizo en los hematomas. Es verdad que lo utilizo, esto también lo hago de urgencias. No he hablado de ello porque, bueno, pues ya era ya demasiado complejo. La uroquinasa la utilizo pura, pero luego lavo, utilizo, luego lavo luego inyecto suero fisiológico para distribuirla un poquitín en la zona donde, es decir, normalmente cuando tengo un hematoma, si he colocado un drenaje previamente, puedo utilizar dos cosas, o bien he colocado un drenaje previamente o no he colocado un drenaje previamente. Si el hematoma está en un sitio que he drenado previamente porque era una colección, entonces meto la uroquinasa y después de meter la uroquinasa suelo meter 10, 15 centímetros cúbicos de líquido, digamos, para distribuirla lo más posible en el interior de la cavidad que he drenado previamente. Pero puede ocurrir un hematoma, por ejemplo, yo que sé, en deportistas, en el cual tengamos un paciente que tiene un hematoma intramuscular que es sólido, que está coagulado, en el cual no hay líquido para drenar, y en ese caso lo que suelo hacer es primero inyectar la uroquinasa. La uroquinasa la inyecto dentro y luego suelo meter una pequeña cantidad, unos 5 o 10 mililitros de suero fisiológico para intentar de la misma manera distribuirla lo más posible en el interior por toda la zona y hacer que la acción sea un poquitín más dispersa. Perfecto. Ya la doctora Silvana Di Gregorio da una idea para una futura charla. Dice, aunque no es el objetivo de la charla, alcoholización de la paratiroides para la próxima. ¿Te parece que es un tema interesante? Bueno, dime, perdón, no te he oído. Alcoholización de la paratiroides para la próxima sesión. Pero bueno, alcoholización de la paratiroides. Ahora hay una técnica mucho mejor. Vamos a ver, el problema del alcohol, yo es que he utilizado a veces la alcoholización de la paratiroides y hay un problema y es que se controla muy mal. Uno pincha la paratiroides y enseguida se le va. Le pasa un poquitín como pasaba antes cuando hacíamos este mismo de procedimientos para las ablaciones, para las alcoholizaciones de las adenopatías metastásicas del carcinoma papilar de tiroides, que nos encontramos muchas veces después de la cirugía. El problema que tenemos siempre es el mismo. El control del alcohol es limitado y el alcohol tiene un potencial daño sobre el nervio recurrente. Sobre el vago también, pero bueno, el vago, si se te queda un párpado no pasa nada, pero el recurrente es más problemático. Entonces, ¿cuál era el problema? Que muchas veces, claro, en cuanto te pasabas un poquitín de la zona, a veces se te iba un poco de alcohol y al final acaba el paciente ronco. Esto me ha pasado a mí, ya te digo, hace muchos años. Ahora tenemos otra opción, que es la opción de la ablación. La ablación funciona muy bien, tienes un control bastante bueno de la zona que has tratado y lo quemas con mucha seguridad e incluso puedes evitar
dañar el paratiroides mediante técnica de hidrodisección, cosa que no puedes hacer con el alcohol, o lo puedes hacer peor. Entras dentro, separas la zona problemática o incluso puedes hacer un poco de palanca con la aguja de ablación para retirarlo de la zona donde está el recurrente. Yo lo que recomiendo en esos casos es, de la misma manera que ya hemos abandonado la publicación de las lesiones hepáticas en pro de la ablación, lo lógico es en el cuello utilizar la ablación. El otro día, por ejemplo, un paciente que tenía, me parece que le descubrimos como 7 o 8 nódulos metastásicos de un paciente, un adenopatía metastásicos, un paciente con un carcinoma papilar de tiroides con antecedentes, la verdad es que le quemamos todos ellos sin problemas y sin causarle ningún daño al recurrente ni a ningún nervio. La ablación, vamos, para mí es un no-brainer en este caso. Perfecto. José, ya acabamos la sesión y solo hago un pequeño resumen de mi opinión personal. Yo creo que tú lo que nos has transmitido es un poco que nos toca a los radiólogos hacer procedimientos intervencionistas de urgencia básicos, que forma parte del core. Has dicho que el absceso es una patología radiológica. Has dicho que a los pacientes pueden ir muy mal si no actuamos nosotros y que evidentemente lo tenemos que hacer en equipo, colaborando radiólogo, residente, adjunto residente, con compañeros de urgencias, con los cirujanos. Has dicho que el sitio ideal es el eco, no es necesario ir a la sala de angio, y después has dicho son hijos nuestros los catéteres, que tenemos que hacer un seguimiento. Por lo tanto, muchas gracias, José, y nada, Bueno, hasta la siguiente. Como comentario y ahondando en lo que has dicho tú, yo realmente aquí he venido a hacer honor a mi apellido, no he venido como radiólogo, sino como predicador, para predicar a todo el mundo la necesidad o la importancia de que nos dediquemos a esto también, que forma parte de nuestro trabajo. Muy bien, José. Oye, estamos en contacto. Y muchas gracias a todos. Mañana sección sobre radioembolización hepática con un ponente de nuestro servicio, Andrés Tapias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ti, Salva. Hasta luego. Hasta luego.